Globalia te habla de las tendencias de educación alternativa y disruptiva, de educación en casa, de los retos actuales de la educación y la crianza de niños, niñas y adolescentes, de neurodiversidad, de acoso escolar y otros temas de interés. Globalia te habla de educación en familia. Les voy a presentar a Ana Paulina, es una amiga queridísima de esta casa, Globalia. Ya nos conocemos desde hace muchos años en este camino de acompañar familias. Ana Paulina educó a sus hijos en familia, en casa, y yo me atrevería a decir que es una de las personas que más sabe de homeschooling en Colombia y posiblemente de América Latina, porque no solamente tuvo la experiencia, que además generosísimamente la comparte con todas esas familias, sino que se ha dedicado a estudiar, a profundizar, a entender, para con mucho criterio, como dije, nuevamente con generosidad, compartir. Y Ana Paulina es además autora de Si el colegio no existiera, un libro que ha acompañado también a muchas familias, en el que ha podido recoger toda su experiencia. Entonces, Ana Paulina, pues bienvenida a esta tu casa. Y voy a comenzar con una pregunta que le hago a mis invitadas, y es: si tú tuvieras un superpoder para transitar esta aventura o esta forma de vida de educar en casa que te gustaría haber tenido y que pudieras entregarle a esas nuevas familias que tocan tu puerta tantas veces, ¿cuál sería ese superpoder? Uy, si yo pudiera tener un superpoder para entregarle a las familias, sería la capacidad de ponerle botón de mute a la suegra, a la abuela, al tío y al vecino, que empiezan a cuestionar, preguntar, criticar la decisión de educar en casa sin haberse ni siquiera informado. Porque eso hace muchísimo ruido en las cabezas de las familias que están comenzando. O sea, ojalá pudieran tener como ese botoncito de cállate. Okay. Sería maravilloso. Bueno, ¿qué te hizo comenzar este camino? Cuando lo hiciste, cuando tomaste la decisión con tus hijos, ¿en qué momento llegaste a que esa era la opción que querías de educación para tus hijos? Bueno, es una historia larga, así que trataré de resumirla. Yo tengo 4 hijos. Cuando eran solo 2, ya habían pasado por jardín, ya habían llegado a colegio grande, como le decimos aquí. Y cuando nació mi tercera hija, mirando un programa de televisión, descubrí que se podía hacer homeschooling. O sea, un programa gringo, le estaban arreglando la casa a una familia, le estaban haciendo su cuarto especial para el homeschooling de los hijos, y yo, wow, ¿qué es eso? Se puede. Me pareció como tan lindo pensar que puedo tener a mis hijos cerca más tiempo, que no tengo que mandárselos todos los días a otras personas, que yo puedo ser testigo y acompañante al mismo tiempo del momento en el que un niño entiende algo y le brillan los ojos y le cambia la cara, que no lo van a vivir otras personas ajenas a ellos. Esa fue como lo que me llamó la atención del homeschooling, pero no arrancamos inmediatamente. No había nadie aquí, yo no conocía a nadie, lo veía muy de afuera. Les estoy hablando del año 2006, no, antes, 2005 más o menos. Empecé a investigar mucho por internet y bueno, nació mi cuarto hijo, nos mudamos, conocimos a una familia que hacía homeschooling y ya, pues todo este tiempo hablándolo con mi esposo: ¿tú qué crees? ¿Será que sí? ¿Será que podemos? Y cuando conocimos a una familia fue cuando nos animamos. Entonces, la principal razón fue esa, como sentir que puedo estar al lado de ellos acompañando el aprendizaje y que lo voy a vivir yo, que no se lo voy a regalar a alguien más. Y claramente el tema económico influyó mucho también. Nosotros teníamos a los 2 hijos mayores en un colegio muy costoso, pero era el que habíamos escogido súper a conciencia. Cuando fueran 4, no íbamos a poder seguir ahí, vamos a tener que cambiar. Entonces dijimos, con todo ese dinero hacemos otras cosas, viajamos. Entonces también eso influyó, y al principio me daba mucha vergüenza como decir que esa era una de las razones, pero pienso que no, pues para mucha gente es una opción que puede ser más económica o que puede ser más eficiente, sobre todo a la hora de cómo distribuyo mi presupuesto de educación. Ana Paulina, hemos oído tantas palabras, el homeschooling, educación en casa, educación en familia. ¿Tú qué nos puedes decir, o para ti qué es cada una de esas cosas? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿A qué se refiere con educar en familia, educar en casa, homeschooling, que es en inglés, en español? ¿Todo es lo mismo? Sí, eso ahí hay una súper polémica, porque en inglés es muy claro.
en inglés ellos saben que homeschooling es una cosa, que unschooling es otra cosa, y tienen como sus clasificaciones, ¿no? El ecléctico, el carschooling, el worldschooling, y bueno, tal. En español no hemos logrado llegar como a un consenso. Y claramente sí hay percepciones diferentes de las diferentes maneras de llamarlo, y creo que genera imaginarios distintos en la cabeza de la gente. Entonces, para mí, homeschooling es el genérico. Es la palabra que yo puedo utilizar en cualquier lugar del mundo y me van a entender que mis hijos no van a un colegio, sino que se educan desde casa y yo acompaño. Para mucha gente que no, que es un anglicismo, no les gusta mucho y no les gusta mucho usarlo cuando hablamos en español de esto, y porque si lo traduces textual es escuela en casa. Y a mí sí no me parece, porque yo no estoy replicando la escuela en la casa, ¿no? Entonces ahí están las ideas que van sembrando en la cabeza cada palabra. Entonces cuando tú dices homeschooling y piensas que es escuela en casa, se imaginan que los niños están encerrados, que no salen, que todo es igual que el colegio, con libros, recreo, lonchera, campana, y no es así, por lo menos para una buena cantidad de familias. A mí me gusta educación en familia, porque cuando yo digo que estoy educando en familia, el centro está en la familia y no en un lugar físico con 4 paredes que es la casa. Entonces la imagen que siembra ese término me parece que es diferente. Me parece muy apropiado el término desescolarización también, porque a mi modo de ver, y lo que está en el centro de la educación en casa es desligarse del sistema escolar para hacerlo diferente. Sin embargo, uno no puede usar ese término en todos lados. Ante funcionarios públicos, desescolarización es igual a deserción, y entonces no se siente bien. Entonces sí, hay quienes han dicho educación casera, que una me suena a sopa, educación sin escuela, educación autodirigida, educación sin escolaridad, pero sí, en español no hay un consenso al respecto. A mí me gusta educación en familia y me gusta mucho desescolarización, pero hay que usarla con cuidado. Y ya hablando de las vertientes, las posibilidades, más bien a mí me gusta hablar de posibilidades de esta educación en familia o educación en casa, ¿tú nos podrías contar cuál es ese espectro y qué es lo que cabe dentro de ese término? Vale, sí, yo siempre hablo de un espectro que tiene pues 2 extremos, ¿no? En un extremo está el más parecido al colegio que todos conocemos, que puede ser colegio virtual, que puede ser, aquí no se usa mucho, pero en Estados Unidos tienen currículos y te mandan a la casa, la caja, con los libros, los cuadernos, los lápices, los borradores, los materiales de laboratorio, el horario específico que vas a seguir día a día, semana, mes a mes. Eso es muy parecido a cómo pasa dentro del colegio. Entonces, ese para mí es el extremo más parecido al colegio, más rígido en mi manera de ver. Y el otro extremo es el extremo en el que uno simplemente se olvida de que el colegio existe y se olvida de las estructuras del colegio. Ya no está pensando en que el niño va en un grado tal, no piensa en grados, no piensa que el conocimiento se divide en asignaturas, entonces uno no piensa en materias, no se obsesiona por certificar, por evaluar, sino que confía en la capacidad innata que tenemos todos los seres humanos y sobre todo los niños de estar aprendiendo permanentemente de todo lo que los rodea, siguiendo lo que les interesa. Y a ese extremo se le llama unschooling. Entonces está el unschooling es como sin escuela. Sin escuela, exactamente. O sea, desescolarizar la mente, dejar de darle importancia a las notas, a en qué grado estás, a dejar de medirte según si eres bueno en matemáticas o en español. O sea, sacar todas esas que están muy metido dentro de todos nosotros, tantas estructuras que tiene el sistema escolar. Hay familias que empiezan muy relajadas porque sus hijos son chiquitos y el aprendizaje es muy orgánico, así como aprendieron a gatear, a caminar y a comer, aprenden a leer, a escribir, y uno los ve, uno ve todo lo que están aprendiendo todo el tiempo. Pero llega un momento en el que los papás dicen, uy, no, yo creo que tengo que poner estructura porque es que la matemática, porque es que la física, porque es que la trigonometría. Siempre les estresa la trigonometría. Tienen 5 años y ¿cómo va a aprender trigonometría? Pero bueno, llega ese momento en que quieren estructura, entonces pasan de ser relajados a estructurar. Hay otros que cuando vienen del colegio tienden a arrancar muy estructurados, como repitiendo el colegio en la casa. Y lo natural es que se vayan flexibilizando. Te iba a preguntar, en el caso tuyo, las personalidades de los hijos.
que los papás pues tienen o una estructura o una idea de cómo va a ser esto, en qué parte del espectro me voy a ubicar, pero de pronto, y lo mismo pasa en un aula de clase entre comillas tradicional, la estrategia que funciona con un hijo puede ser que no funcione con otro. En tu caso, ¿con tus hijos viste eso? Que a uno le funcionaba más una cosa que a otro, o tuviste una experiencia distinta con el más pequeño cuando entró a esto. Pues de mi parte siempre fue todo muy relajado. Yo llegué muy rápido al unschooling. Yo creo que un año después de haber empezado nosotros ya éramos unschoolers, ya estábamos súper libres, en parte porque la logística me llevó a eso, o sea, con 4 hijos, querer armar una estructura escolar para cada niño. Claro que yo no quería armar estructura escolar, eso sí lo tenía claro desde el principio. Pero sí vi diferencias en sus procesos. La mayor, que alcanzó a hacer hasta tercero de primaria en colegio, le costó un poco más eso de ser autónoma. Eso de, ahora tú decides qué quieres hacer. No, mami, dime tú qué hacer, dime qué hago y cómo lo hago. Venía muy bien entrenada del colegio, era una buena estudiante en el colegio, entonces estaba muy acostumbrada a que otros le dijeran. Ya tenía un formato, ya estaba formateada de que seguir instrucciones. Exacto. El segundo, cuando salió del colegio yo me di cuenta que estaba súper mal en su autoestima y me dolió muchísimo no haberme dado cuenta antes. Entonces con él fue como, lo académico no me importa. Lo primero que yo necesito es ver a este niño bien, verlo sonreír, verlo mirar a los ojos a la gente tranquilo. Ya lo otro después llega. Y al final se convirtió como en ese homeschooler perfecto, como en ese estereotipo del que tiene toda la cantidad de inquietudes e intereses, el que aprendió por su cuenta magia con cartas y tuvo su obsesión por el origami, pero luego él es programador en este momento, autodidacta, él no fue a la universidad y es un desarrollador que le va muy bien, muy bien, tiene 26 años. Entonces también ese fue su proceso. Los otros dos, que nunca fueron a colegio grande, pasaron por jardín infantil un poquito, también tienen un proceso diferente. Ellos aprendieron a leer en la casa. El último, alguna vez es una pregunta de, mami, ¿qué son las notas? O sea, totalmente desconectado. Que eso sí estaba del otro lado. Ajá, entonces sí. Ese último, por ejemplo, tiene una personalidad muy particular. Yo creo que habría sufrido muchísimo en el colegio. Yo creo que a mí me habrían llamado todas las semanas a ponerme quejas de él durante su infancia. Él aprendió a leer a los 9 años, ¿no? En el colegio le hubieran puesto todas las etiquetas del mundo, terapia, no sé qué. Y es brillante, es filísimo. Entonces sí, son bien distintos todos, aunque no utilicé metodologías diferentes. O sea, todos fuimos en el homeschooling, en el unschooling, todos acompañándose. Claro que es que con 4 los unos aprenden de los otros y eso ayuda mucho. Bueno, Ana Paulina, tenemos una sección. La idea es que yo te voy a dar unas tarjetas, tú vas a escoger y contestas la pregunta de cada una de ellas, ¿listo? Okay. Y nos contestas con relación a esa experiencia tuya en esta educación en familia. Vale. Por ahí. Esta dice, ¿qué te hizo reír? Me hizo reír. Ay, pues creo que ya lo conté. Me hizo reír mucho cuando Jacob un día llegó a preguntarme, mami, ¿qué son las notas? Como, no puedo creer que hayamos llegado a este nivel de desescolarización, me dio muchísima risa. Él tenía unas preguntas muy críticas. Bueno, otra parecida del mismo. Alguna vez se le armó un sancocho en la cabeza entre el ratón Pérez, el niño Dios, Papá Noel. Y llegó a preguntarme, mami, ven, espera un momento, explícame cómo es la cosa. O sea, el niño Dios, ¿de dónde saca todos los regalos que le da a todo el mundo? ¿Se los roba? ¿Cómo hace? Tenía una mirada muy crítica de la vida desde muy chiquita. Eso me hizo reír mucho y me tocó sentarme y decirle, no, el corazón, ven, yo te explico. Bueno. ¿Qué me hizo pensar? ¿En qué momento paraste y tengo que pensar? Yo creo que me hizo pensar, yo tenía cierta cantidad de sueños con respecto al homeschooling que no se cumplieron. Y sí hubo un momento en que eso me generó conflicto. Yo soñaba con viajar más, con que todos mis hijos tocaran un instrumento musical.
musical y yo tener la orquesta en mi casa y eso no pasó. Sí me hizo como pensar como, wow, uno tiene unos planes, uno tiene unas ideas, es como con los hijos, uno tiene una imagen de hijo deseado y luego tiene el hijo, el que tiene al frente. Eso me hizo pensar mucho como, bueno, hay que ser capaz de fluir con el proceso para aceptar que lo que fue y estuvo bien y no sentirme culpable porque no logré llevarlos más de paseo, porque no pude hacer rendir el dinero porque la situación económica en mi casa siempre fue un tema y yo esperaba que fuera de una manera y no. Pero sí, eso me hizo pensar como hay que aprender a fluir y a disfrutar lo que hay y lo que hay está bien. Y esta última, que me hizo llorar, también creo que te lo mencioné ahorita, cuando mi hijo Juan José, mi segundo hijo, cuando salieron del colegio a la casa, me di cuenta que no estaba bien en su autoestima y me dolió mucho no haberme dado cuenta cuando estaba en el colegio, porque mirando para atrás sí podía ver las señales. En algún momento yo me leí el libro Disciplina con Amor, que habla de los 4 comportamientos que los niños toman para llamar la atención y que lo único que están diciendo es mírame, aquí estoy, quiero pertenecer y quiero ser visto, y que son los típicos actitudes de llamar la atención, de ser canzones. Cuando eso no les funciona pasan a las luchas de poder, cuando eso no les funciona pasan a las actitudes de venganza y cuando eso no les funciona pasan a la última, que es la más triste de todas, que es la ineptitud asumida, que es como yo no sirvo para nada, ya entendí, a mí nadie me mira, yo no sirvo, no valgo, a mí no me pidas nada. Es como me hago chiquito para que no me vean. Y yo creo que Juan José estaba ahí y eso me dolió un montón. Y hablando de eso, Ana Paulina, en ese recorrido que has hecho de acompañar a tantas y tantas familias, ¿qué tantas familias llegan a tocar tus puertas por frustraciones escolares específicamente relacionadas con el bullying, con el acoso escolar, con el matoneo? Eso me tiene muy impresionada porque en los últimos años yo podría decir que de las familias que conozco tienden a llegar a colegio virtual y por lo menos la mitad o más me cuentan historias de bullying. Me parece muy fuerte y no están hablando de eso, la gente no está hablando de eso. Y a mí personalmente me llama la atención que hace unos años, o sea, cuando yo era chiquita en los 80, ni siquiera existía la palabra, no había conciencia, era la ley de la supervivencia, el más fuerte, eso es así, eso es una pilatuna de niñitos, así se tratan los niños. Y hoy en día que sabemos que es una situación, que es un problema que influye en la salud emocional, mental de los niños, que los adultos estamos alertas y que no hayamos sido capaces como sociedad de hacer algo al respecto o de tratarlo de alguna manera, que todavía sigan tantos casos, a mí todavía me sigue impresionando. Y sí es una manera en la que la educación fuera de esos escenarios puede ser más amorosa. Por supuesto, o sea, cuando un niño sale del colegio habiendo sufrido bullying, pues sus papás traen a la casa, lo rodean de un ambiente amoroso, contenedor, respetuoso, buscan acompañamiento psicológico. Eso es realmente lo que un niño necesitaría siempre. No tiene que esperar a caer en bullying para que sus papás lo rodeen de un ambiente amoroso, contenedor y respetuoso. Lo que pasa es que cuando un niño está en un colegio, está muy lejos de su casa primero que todo, por muchas horas al día, en un ambiente que no logra ser así porque no hay adultos suficientes para acompañar de esta manera a cada niño, empezando por ahí. O sea, si hay un problema en el recreo, ¿quién se dio cuenta de lo que pasó? Casi nadie, y los niños vienen a contar, no les creen. Yo creo que a los niños les falta estar acompañados de adultos más permanentemente, sí, y no es sobreprotección,
Es que para eso estamos los adultos, para acompañar el proceso de los niños, para ayudarles a gestionar sus situaciones porque todavía no tienen las herramientas. Pues creo que eso, falta de familia, falta de presencia, falta de padre y madre atentos a lo que les pasa, y pues el sistema escolar hace para lo que estaba diseñado, pero no está diseñado para eso, para cuidar como el corazón de los niños, no está diseñado para eso. Y hablando de esa vinculación familiar, ¿cómo viviste tú los vínculos familiares educando en casa? Y no solamente tu experiencia, sino con la comunidad. Entonces, has sido miembro de la comunidad. ¿Cómo viven eso? ¿Qué tan diferentes son los vínculos familiares que se construyen en una familia que está todo el tiempo junta prácticamente? A niños que son depositados en un colegio unas horas y parece que las familias los tuvieran solo unos ratitos. Es que así es. Pues es bien lindo, ¿sabes? Porque como tenemos más tiempo, compartimos prácticamente todo el día, hay más espacio para peleas, ¿sí? Pero hay todo el espacio para conocerse, para entenderse, para tenerse confianza. Yo vi cuando mis hijos mayores los saqué del colegio, ellos no tenían una buena relación, la verdad, no se trataban muy bien, y un año después era hermosísimo. Yo me acuerdo que mi casa tenía 2 pisos, mi habitación estaba en el segundo piso, las habitaciones de ellos estaban en el primero, yo los dejaba que se acostaran a dormir a la hora que quisieran, pero entonces la condición es, yo desaparezco, yo dejo de ser mamá a las 9 de la noche, ustedes hagan lo que quieran mientras no acaben con la casa, y yo me iba a mi cuarto a leer o lo que fuera y los escuchaba allá abajo hablar y hablar y hablar y reírse. Un año después ya eran súper buenos amigos, y cuando llegaron los otros 2 chiquitos, pues ellos siempre hubo como alianzas por parejas, pero siempre y ahora que todos son mayores de edad, todos se cuidan, se conocen, están pendientes los unos de los otros. Ellos son tímidos, son introvertidos los 4, y se tienen a los 4. Para mi mamá es terrible porque uno va a la visita y ellos si no necesitan hablar con otros, están ellos 4 y ya, pero tienen una muy bonita relación. Y yo siempre, desde que nació mi primera hija, tenía muy claro que yo quería tener una buena relación con mis hijos, que yo no quería hacer una maternidad basada en el miedo, que yo no quería obligar, castigar, que yo quería tener una relación muy cercana y muy de amistad con mis hijos, y pues esto me dio el espacio también para eso. Para construir eso. Sí. Ana Paulina, las familias cuando llegan a tus asesorías, a tus charlas, yo creo que tú tienes que tener una lista de los miedos más frecuentes. Casi que podrías recitar, porque hay muchas, seguro que cada uno llega con sus particularidades de su contexto, pero en el fondo seguramente las preocupaciones son las mismas. ¿Cuáles son esas preocupaciones comunes? A veces no están muy informados de lo legal, entonces les da miedo que los vayan a denunciar, ¿no? Y todas las imágenes monstruosas que vienen asociadas con una denuncia, ¿no? Que me quiten los hijos, que me pongan la multa, que me metan en la cárcel. Y frente a eso, ¿qué les contestas? Pues que es perfectamente legal. O sea, educar en casa en Colombia es perfectamente legal, no hay una ley ni que lo prohíba ni que lo penalice. No conozco a ninguna familia a la que le hayan ni quitado a los niños, ni metido a la cárcel, ni quitado la custodia, ni puesto una multa en Colombia por educar en casa. A veces uno escucha casos, y esos casos en los que le quitaron al niño o algo, no era solo porque educaban en casa, ahí sí había algo más, y que sí había realmente vulneración de derechos. Por otro lado, porque pues papás maltratadores siguen existiendo, ¿no? Entonces, pero no por educar en casa. Entonces digo que no, que se informen, que lean, que conozcan la ley, que conozcan el decreto, que conozcan la Constitución, la Declaración de los Derechos Humanos, y que estén tranquilos. Entonces ese es un miedo, como que les estén negando oportunidades, que les vayan a cerrar puertas, que no vayan a poder entrar en la universidad, que no vayan a poder estudiar en el exterior. A veces ¿Y tus hijos, por ejemplo, educados así, fueron a la universidad, ya son profesionales? Sí, la mayor tiene 28 años, es graduada, es maestra en artes plásticas de la Universidad del Bosque, o la universidad. Antes de eso hizo un técnico en fotografía digital. Cuando ya que hizo su bachillerato con el ICFES y entró a estudiar fotografía y después en la universidad.
el segundo, como te digo, no fue la universidad. Él se graduó con el ICFES, todos han validado con el ICFES. Se graduó con el ICFES, pero ya venía aprendiendo programación desde los 12 años, entonces fue como... ¿Trabaja programación sin haber pasado por la universidad? Sin haber pasado por la universidad. La tercera está en la mitad de carrera también de artes plásticas. Y el último, hace 15 días, presentó el ICFES para validar y el plan es que quiere entrar a estudiar física. Y ahí vamos. Y ahí van. Y la pregunta, me imagino que también estaba en esa lista sobre la socialización. Esa es repetidísima. Sí, y yo pienso que ese miedo no viene ni siquiera de las familias, viene de afuera. Porque cuando uno dice homeschooling, cualquiera, el taxista, cualquiera te dice, ¿y cómo van a socializar? Pues uno se relaciona con gente todo el tiempo. Socializar es relacionarse con las personas que lo rodean, con el entorno en el que vives, aprender las normas de la cultura en la que estás, ¿no? O sea, si tú te vas a vivir a Japón, tienes que volver a aprender todo eso. Si te vas a vivir a otro país con una cultura súper diferente, tienes que volver a aprender todas esas normas sociales. Y eso es realmente el proceso de socialización. No es estar en un salón con 30 niños de tu misma edad. O sea, ese concepto de socialización no aplica para adultos. Sí, yo les digo no. O sea, es tarea de los papás buscar espacios en los que los niños se puedan relacionar con otras personas, ni siquiera con otros niños de su edad, con otras personas con las que compartan cosas, porque solo cuando tú compartes algo con una persona generas un vínculo. De resto, eso es asociación forzada ahí en medio de un salón y uno ahí, pues, no sé. Ana Paulina, cuéntame sobre esta red en familia que tiene que ver con ese interés también de socializar y de compartir con otras familias con las que me identifico de alguna manera en el tipo de educación que quiero darle a mis hijos. ¿Cómo funciona y cuáles son los retos que se ha tenido desde ese lugar en familia? Ok, sí, la red en familia realmente nació como empezamos a encontrar las familias que hacíamos educación en casa y fue muy bonito conocer a otros y saber que había más gente y empezar a hacer planes juntos y ver que cada vez llegaba más gente y crecía. Te estoy hablando del 2009 y pues ya esto fue creciendo, terminé asumiéndolo yo. Y ahorita pues la red en familia es una comunidad de familias que hacen educación en casa en Colombia y muchas regiones de Colombia. Tenemos grupos regionales por todo el país. El objetivo principal de la red es ofrecerle a las familias ese lugar en el que pueden llegar y encontrarse con otras familias y hacer contacto con otras familias, ya sea virtual o presencial, pues porque uno busca gente que esté cerca, para poder saber que hay otros como uno, para poder hablar de lo que uno no puede hablar con otra gente, para que los niños conozcan a otros niños homeschoolers, para compartir recursos, para planear actividades juntos, para apoyarse mutuamente. Entonces, ese siempre ha sido el objetivo de la red en familia desde que nació. Entonces, no es que la red en familia tiene una programación de actividades, no. Tiene que haber alguien a quien yo le pague para que se encargue de ese trabajo de armar una programación de actividades y tenerla funcionando. Entonces, a veces la gente llega a la red y cree que eso es lo que va a encontrar. No, o sea, tú llegas aquí, entras al grupo de WhatsApp y lo que necesites pregunta, a ver si hay, y si no hay, y si lo quieres armar tú, ármalo y lo propones y seguro se van a unir otras personas. Entonces ese es un reto, como que la gente cree que llega a algo, no, aquí qué hay para mí, no, aquí no es que hay para ti, aquí venimos todos a aportar y a construir. Otra cosa que también para mí es una característica esencial de la red en familia, pero es un reto muy grande, y es que la red en familia recibe a todas las familias que quieran estar. No tenemos un filtro de metodología, de forma de pensar, de religión o cosmovisión, como le dicen algunas personas, de filosofía de crianza. O sea, no buscamos que los que estemos aquí seamos todos igualitos. Ana Paulina, ¿qué consejos normalmente les das tú a las familias para que no quieran replicar la estructura de una escuela en la casa, que muchas veces eso es lo que no entienden que no deben hacer? Es difícil. Yo creo que lo primero que tienen que hacer es tranquilizarse, relajarse, observar.
tratar de abrir su mirada a lo que sí está pasando en la casa con los niños y su proceso de aprendizaje, en lugar de enfocarse en eso que no están viendo pasar, ¿no? Entonces, es que mi niño todavía no se sabe las tablas de multiplicar y es que ya tiene 12 años. ¿Y qué sí hace? Y entonces me empiezan a contar. Le encanta esto, es un experto en esto, sembró su huerta, logró tal variedad de... O sea, los niños hacen millones de cosas maravillosas, pero como no se parece a lo que está en un plan de estudios o en un currículo, no lo ven. Y solo se enfocan en eso. Entonces les insisto mucho como traten de observar todo lo que está pasando, déjense sorprender por el proceso y sálganse de esa idea fija de lo que tiene que pasar y cómo tiene que pasar. Eso por un lado, y por el otro lado yo les hago mucho énfasis en que pongan en el centro el vínculo y la relación que tienen con los hijos, que cuiden eso, que eso es más importante que si les va bien o no en matemáticas, en química o en español, porque si esto está bien, lo otro va a fluir. Entonces también les hago mucho énfasis en eso y en disfrutar el tiempo con los hijos, porque uno no los saca del colegio para tenerlos en la casa 24/7, sino disfruta eso. Entonces también, y cuando esas cosas ellos los logran, ya a veces dicen, como que no era tan importante madrugar todos los días, como que si no hicimos matemáticas hoy yo lo puedo dejar descansar un mes para que se desature y después volvemos, y empiezan ya a poder adaptar esa flexibilidad, que ese es un elemento tan valioso del homeschooling, que siento que es un desperdicio que no lo utilicen. Como que tenemos tanta libertad y siguen con el policía adentro, como que no, pero es muy difícil que lo entiendan al inicio, muy muy difícil. Vamos a una sección que se llama los recomendados del invitado. Esas cuentas de Instagram, de TikTok, o autores, podcasts, canales que tú sigues, que inspiran y que le podemos compartir también aquí a las personas que nos están viendo. Yo la verdad tengo que decir que me quedé como en la vieja escuela, digamos que como muy 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 modernos, estuve pensando y no se me ocurrieron muchos. Yo recomendaría mucho canales de YouTube, el de Laura Mascaró, ella es española. Ella en algún momento dejó de hablar tanto de homeschooling y mezcla homeschooling con otras cosas, pero sigue teniendo un canal que es muy chévere. Priscila Salazar es una mexicana que también tiene, su canal se llama Supraescolar. Hace mucho rato que no publica nada, pero todo lo de ella es increíble y tiene un libro también, Supraescolar. Ella es una mujer mamá de 3 hombres, pero ella y sus hermanas fueron todas educadas en casa cuando ya estaban grandes, ya estaban terminando el bachillerato, y el papá dijo, yo no aguanto más esta situación en esta casa, no me gusta lo que está pasando con ustedes, no me gusta en lo que se están convirtiendo por culpa del sistema, no más, todas en la casa. Y de ahí arrancaron, y ella luego educó a sus hijos, aunque todavía no ha terminado el proceso escolar. Pero Priscila Salazar. Alex Kim es también una mujer que tiene un canal que es como muy educativo sobre el homeschooling, los tipos de homeschooling, ese me gusta mucho, que también está inactiva, pero el canal está ahí y es muy bueno. El mío, que también está medio inactivo, pero este año el propósito es volverlo a mover. Ana Paulina, porque yo quiero contarles que Ana Paulina nunca se ha quedado quieta. Ella no solamente tiene ese libro maravilloso, sino que siempre has estado haciendo cosas. Entonces cuéntanos un poco esos planes y dónde pueden encontrar la comunidad todas esas sorpresas. Ponnos al día de todas tus novedades. Listo, bueno, pues por un lado está Red en Familia. Red en Familia tiene página web, es redenfamilia.com.co, y de ahí, por ahí pueden llegar al contacto de alguna de nosotras, las líderes regionales, que quieren entrar a alguno de los grupos regionales, porque lo otro ya son los grupos de WhatsApp. Entonces, Red en Familia se mueve ahí, ahorita no se está moviendo mucho más en las otras redes, Facebook y Instagram, estamos muy quietas. Lo otro son mis redes, entonces yo tengo mi página web, anapaulinamaya.com, y ahí pueden encontrar toda la información. Lo que más muevo ahora es Instagram, entonces por Instagram me encuentran siempre muy activa. También tengo Facebook, tengo un podcast que sueño con reactivar, pero lo que está ahí es maravilloso. Ese podcast lo hice con mi amiga Bárbara de Martis, y las primeras 2 temporadas somos las 2 conversando sobre diferentes temas.
Las segundas 2 temporadas son entrevistas a homeschoolers ya adultos, ya terminado el proceso escolar, que estaban en la universidad o que ya tenían sus familias. Que tú das a las familias o que están entrando o que piensan hacerlo, que quieren como identificar exactamente qué es lo que quieren, por dónde te contactan para que tú les dediques el tiempo a acompañarlos y a guiarlos en este proceso, por dónde sería la mejor manera de que te contactaran? Usualmente me contactan o por WhatsApp o por mis redes, por Instagram, que es como en la que estoy más pendiente. Ahorita yo ofrezco asesorías personalizadas, entonces digamos nos encontramos una hora, conversamos una hora, la agendamos y tal. Pero también este año creé una membresía, entonces es como, esto ya es una suscripción mensual y las personas que están afiliadas a esa membresía, tenemos 2 encuentros sincrónicos al mes, uno como el desahogo, la charla, cómo vas tú, qué te pasó este mes. Espacio. Exacto. Y tenemos un encuentro que es taller, yo les hablo de un tema. Y esto todo está montado en Hotmart, entonces todos los talleres que les voy dando cada mes están guardados en la plataforma de Hotmart, de manera que pueden volver a ver la charla, o si tú entraste a la membresía puedes ver las charlas que se dieron antes. Entonces doy asesorías particulares o también está la posibilidad de la membresía y cada cierto tiempo hago talleres. Ahorita el último taller ya está montado en Hotmart también, de ahora en adelante cada taller que haga va a quedar luego montado en Hotmart para que quien lo quiera comprar ya, para hacerlo ya no en vivo, sino en diferido, también está ahí. Perfecto. Y cuéntanos un poquito del libro que nos ha acompañado aquí en todo este podcast. Cuéntanos un poco dónde lo pueden comprar, qué van a encontrar las personas que se interesen por tener ese libro. Bueno, el libro no nació en pandemia, realmente el libro nació, yo lo escribí en el 2018, todo un año escribiéndolo. Saqué una lista de todas las cosas que la gente me preguntaba sobre el homeschooling, salieron como 62 temas diferentes y me puse a escribir sobre cada uno de esos temas. Entonces creo que es un libro que tiene todas las respuestas. Si no, si hay algo que falta, yo siempre digo, díganme qué falta y de pronto luego lo reeditamos y lo completamos. Pero la idea era que tuviera como todas las respuestas a las preguntas que la gente tiene alrededor del homeschooling. Fue publicado en pandemia por casualidades de la vida, o sea, si uno hubiera podido escoger el mejor momento para que saliera un libro sobre homeschooling, no hubiera encontrado un mejor momento que en pandemia, cuando todo el mundo quedó en la casa y como, ¿cómo se hace esto? Y de cierta forma, todo el mundo sentía que estaba haciendo homeschooling. Fue horrible, porque mucha gente se quedó con una idea espantosa del homeschooling que no es. Pero era el momento especial, es perfecto para que fuera publicado. Entonces, eso es. Entonces están por capítulos, por temas y además tienen recuadros donde hablo de experiencias personales. Entonces, si tú lo ves, empieza el tema, no sé, socialización. Entonces luego hay un recuadro pequeño en el que yo cuento un poco de cómo fue la socialización de mis hijos con fotos. Yo quería que tuviera fotos de mi familia y de mis hijos. Entonces, es otro hijo. Ahorita ya no se consigue en librerías, ya no se consigue en Busca Libre, porque ya se terminó mi contrato con la editorial. Entonces, quien quiera el libro, escribe a mí, yo se lo mando, se lo dedico si quiere. Va firmadito y todo, pero sí, ahorita ya quedan los últimos ejemplares y los tengo yo. Entonces, quien lo quiera, antes de que ya no haya más libros, pero tiene que pedir a mí. Sí. Para que no se pierdan la posibilidad de tener ese libro tan divino. Y ya para cerrar, que ya se nos ha acabado el tiempo de esta charla tan maravillosa, ¿algún consejo que les sirva como brújula a las familias que están en este momento pensando en educar en familia, sea en un colegio virtual o sea en un unschooling o con un currículo, que tú les pudieras dejar un mensajito final? Pues yo creo que la principal brújula que tiene una familia es su porqué. Que tengan muy claro por qué lo quieren hacer. Y cuando hayan empezado, que tengan muy claro por qué tomaron esa decisión. Porque es un camino que no es fácil, sobre todo al principio. Yo siempre digo que ese primer año es una montaña rusa emocional. Uno está feliz, ¡uy! Después, esto no sirve. Y es súper seguido, ya después los picos son menos intensos, más distanciados. Pero ese primer año es difícil. Y cuando uno dice, no puedo más, a mí, ¿quién me dijo que yo podía con esto? ¿Por qué lo estoy haciendo? Y cuando uno se acuerda de por qué lo está haciendo, dice, ok, es
muy importante, porque vale la pena que yo me eche esto al hombro y enfrente la dificultad y atraviese el momento, porque sé que estamos mejor así. Entonces, el por qué para mí es la brújula, tener clarísimo. Si arrancan sin saber por qué lo quieren hacer, pronto van a decir, no, esto no era, y ya. Buenísimo. Ana Paulina, muchas gracias por habernos acompañado y esperamos tenerte de vuelta pronto. No, muchas yo gracias. Feliz de estar aquí. Yo, la verdad, también tengo mucha gratitud hacia ti porque tú me has animado en muchas cosas y yo siempre me gusta venir aquí a compartir con ustedes. Bueno, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos hoy nuevamente en este episodio de Globalia Te Habla y los invitamos a seguir nuestro canal con más invitados. Listo, muchísimas gracias por escuchar el podcast. Los invito a que me sigan, a que me busquen. Si les interesa el homeschooling, yo creo que yo los puedo ayudar a entender cómo se hace. Entonces, para eso.